La copa de champán se rompió contra el suelo de mármol y en ese momento todo cambió. Qué torpe y qué inútil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de Morelos, el restaurante más exclusivo de Manhattan, donde para reservar era necesario tener contactos que la mayoría de la gente nunca tendría y donde un paso en falso podía arruinar algo más que la velada. Sophie Mitchell se quedó paralizada, con el champán goteando de sus dedos temblorosos, mirando fijamente a la mujer cuyo vestido de diseño ahora lucía una desafortunada mancha de champán. El rostro de la mujer pasó de sorprendido a furioso en menos de un segundo. Y Sophie lo supo. Simplemente supo que esto iba a ser malo. Lo siento mucho, susurró Sophie, con una voz apenas audible por el repentino silencio que se había apoderado del restaurante. Ha sido un accidente, y tropecé con mí. La bofetada llegó antes de que pudiera terminar. El golpe de la palma contra la mejilla resonó en el comedor como un disparo. La cabeza de Sophie se ladeó bruscamente y su cabello castaño rojizo le cayó sobre la cara mientras tropezaba hacia atrás. El dolor se extendió por su pómulo, ardiente y humillante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el dolor, aunque era considerable, sino por la pura mortificación de haber sido golpeada delante de al menos 50 personas que habían pagado miles de dólares para cenar allí esa noche. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? Siseó la mujer. Era mayor, tal vez de 60 años, con ese tipo de belleza dura que proviene de excelentes cirujanos y un costoso mantenimiento. Los diamantes brillaban en su cuello y muñecas. Cada uno de ellos probablemente valía más que el salario anual de Sophie como profesora de literatura. Más de lo que ganarás en 5 años. Pequeña patética. Ya basta. La voz provenía de detrás de Sophie, baja y mortalmente tranquila. Sophie llevaba exactamente 3 semanas trabajando como camarera en Marellos. Había aceptado el trabajo de fin de semana para ayudar a pagar las facturas médicas de su madre, los tratamientos contra el cáncer que el seguro apenas cubría, las opciones experimentales que podrían darle a su madre otro año, tal vez 2. Había sido muy cuidadosa, tan atenta, desesperada por no perder este puesto que pagaba el triple de lo que ofrecían otros restaurantes. Y ahora acababa de agredir a un cliente con champán y había recibido una bofetada delante de todo el mundo. ¿Perdón? La mujer entrecerró los ojos mientras miraba más allá de Sophie. ¿Sabe quién soy? Le pregunté si eso era suficiente, señora Castiano. La voz estaba ahora más cerca, y Sophie sintió una presencia detrás de ella, sólida, imponente, que irradiaba una autoridad que hacía que el aire pareciera más pesado. Creo que se disculpó. Sophie se giró lentamente, temerosa de lo que vería. El hombre que estaba allí tenía probablemente unos 30 y tantos años. Era alto y de hombros anchos, y llevaba un traje que hacía que todos los demás hombres de la sala parecieran haber comprado en un almacén de descuentos. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de ángulos marcados e intensidad controlada. El tipo de rostro que pertenecía a las antiguas monedas romanas, que representaban a emperadores que habían conquistado continentes. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración, grises como las tormentas invernales sobre el Atlántico y fijos en la señora Castellano, con una expresión que prometía consecuencias. Señor Rossi. La furia de la señora Castellano vaciló ligeramente, lo suficiente para que Sophie lo notara. Esta chica arruinó mi... Usted la golpeó. Su mirada se posó en Sophie, y por un segundo algo cambió en esos ojos invernales, algo que le hizo sentir un escalofrío de conciencia. En mi restaurante, sin provocación, más allá de un accidente. ¿Tu restaurante? Sophie se oyó decir, y de inmediato deseó poder retractarse. Por supuesto, por supuesto, se trataba de Vincent Rossi, el propietario de Morelos, el hombre cuyo nombre aparecía en las páginas de Sociedad junto a palabras como misterioso, influyente y en ocasiones, peligroso. El hombre sobre el que su supervisor le había advertido el primer día. Si el Sir Rossi te habla alguna vez, sé respetuosa, sé breve y no hagas preguntas. Su atención se centró por completo en ella, y Sophie se sintió clavada en el sitio como una mariposa bajo un cristal.
De cerca, podía ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, el caro reloj en su muñeca, la forma en que su presencia parecía alterar la realidad a su alrededor. ¿Estás bien?, preguntó, y la dulzura de su tono era de alguna manera más inquietante que su frialdad anterior. Sophie se tocó la mejilla ardiente. Estoy bien. Debería volver a... ¿Estás sangrando? Él extendió la mano y Sophie se estremeció antes de poder evitarlo. Su mano se detuvo en el aire y luego completó el movimiento con cuidadosa deliberación, inclinando su barbilla con los dedos para examinar dónde el anillo de la señora Castiano le había cortado la delicada piel cerca del ojo. Su tacto era sorprendentemente suave, pero el músculo que se le tensaba en la mandíbula sugería que su estado de ánimo era todo menos, no es nada, logró decir Sophie. Su corazón latía con fuerza, aunque no sabía muy bien por qué. Sin duda por miedo, probablemente estaba a punto de ser despedida. Pero había algo más. Algo en la forma en que Vincent Rosie la miraba, como si fuera un rompecabezas que tenía que resolver, como si ella importara. Marco. No alzó la voz, pero de alguna manera el metro apareció instantáneamente a su lado. Por favor, acompañen a la señora Castellano fuera. Ya no es bienvenida en Marelos. La cara de la mujer palideció, luego se sonrojó. No puede hablar en serio. ¿Sabe quién es mi marido? Sé exactamente quién es tu marido, Sofía. La voz de Vincent podría haber congelado nitrógeno. Sé que actualmente está siendo investigado por 3 agencias federales. Sé que ha estado desviando fondos del fondo de pensiones de su propia empresa. Y sé que mañana por la mañana esas agencias tendrán documentación que lo demuestra todo. Así que quizá debería tenerlo en cuenta la próxima vez que piense en amenazarme. El silencio que siguió fue absoluto. La señora Castiano abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida con Marcos siguiéndola. Los demás comensales fingían con mucho empeño concentrarse en sus platos, pero Sophie sentía que docenas de ojos la miraban. Se sentía mal. Debería hacerlo. Sophie comenzó a retroceder hacia la cocina. Tengo que pedirle disculpas al gerente. Pagaré el champán y la limpieza en seco, y no te despedirán. Vincent seguía mirándola con esa intensidad inquietante. Y no vas a pagar nada. Pero yo lo derramé. Ella te asustó. No era una pregunta. Estabas pasando con una bandeja junto a su mesa y ella hizo un movimiento brusco. Sophie parpadeó. Eso era exactamente lo que había pasado. La señora Castiano había extendido la mano de forma exagerada mientras contaba una historia y su codo había golpeado las costillas de Sophie justo cuando ésta pasaba. ¿Pero cómo lo has sabido? Veo todo lo que ocurre en mi restaurante, dijo Vincent en voz baja, respondiendo a su pregunta tácita. Cada mesa, cada cliente, cada momento. Sus ojos se clavaron en los de ella. Cada nueva camarera que trabaja turnos dobles y luego camina hasta el metro porque no puede permitirse un servicio de coche. El calor inundó el rostro de Sophie. La idea de que él la hubiera estado observando, fijándose en ella, debería haberle resultado inquietante. Sin embargo, no fue así. De alguna manera, se sintió como si la vieran por primera vez en meses, tal vez años. Necesito el trabajo, se oyó decir. Por favor. Sé que esta noche ha sido un desastre, pero le prometo que soy buena en esto. Soy cuidadosa. Solo que, aún así, no la voy a despedir. Una pizca de lo que podría haber sido diversión cruzó su rostro. De hecho, le voy a subir el sueldo y ya no trabajará en la sala. A Sophie se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? Pero trabajará en el comedor privado de arriba. Se giró ligeramente y se dirigió a alguien a quien Sophie no había visto acercarse. Un joven con un traje caro que parecía un asistente o un guardia de seguridad. Thomas, llévala al doctor Chen. Asegúrate de que te curen bien esa herida. No necesito un médico, protestó Sophie. Es solo un rasguño. Vincent Rossi la miró y esta vez no había duda del acero que se escondía bajo la cortesía. No era una petición. Y así fue como Sophie se encontró 15 minutos más tarde en una pequeña consulta en la tercera planta de Marcella, siendo examinada por un médico sorprendentemente amable que confirmó que, efectivamente,
Apenas era un rasguño, pero aún así le puso unas tiritas y le dio una bolsa de hielo para la hinchazón. Al señor Rossi no le gusta que la gente se lesione en sus establecimientos, dijo el doctor Chen mientras trabajaba. Se lo toma como algo personal. Me di cuenta, dijo Sophie con sequedad. ¿Siempre amenaza con una demanda federal por derramar champán? El doctor Chen sonrió. Solo cuando está de buen humor. Deberías verlo cuando está realmente enfadado. Dio un paso atrás y examinó su trabajo. Ya está. Te quedará un pequeño moratón, pero debería desaparecer en unos días. Ponle hielo esta noche. Sophie le dio las gracias y bajó las escaleras, esperando encontrar el restaurante sumido en el caos o a su supervisor esperándola para despedirla formalmente, a pesar de las garantías de Vincent. En cambio, se encontró a Thomas esperando junto a la entrada del personal. El señor Rosie quiere hablar con usted, dijo, en su despacho. Ya está, pensó Sophie. La conversación real, aquella en la que le explicaría que, aunque había fingido apoyarla públicamente, en realidad no podía permitirse mantener a alguien que había montado semejante escándalo. Siguió a Thomas por 2 tramos de escaleras hasta una planta que no sabía que existía, por un pasillo repleto de obras de arte moderno que probablemente costaban más que la casa de su infancia. La oficina de Vincent era sorprendentemente sobria. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, un escritorio enorme, muebles de cuero que parecían más cómodos que ostentosos. Él estaba de pie junto a las ventanas cuando ella entró, sin chaqueta y con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con lo que parecían tatuajes en los bordes. Siéntate, dijo sin volverse. Sophie se sentó en el borde de una silla de cuero, con las manos cruzadas en el regazo. Se sentía como si estuviera en la oficina del director, excepto que el director era un hombre guapísimo y aterrador, que al parecer tenía el poder de destruir a la gente con una simple llamada telefónica. Vincent se giró y se apoyó en el marco de la ventana, estudiándola. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 semanas. Y antes de eso soy profesora de literatura inglesa en el Instituto Morrison. Levantó ligeramente una ceja. Sin embargo, los fines de semana sirves mesas. No era una pregunta, pero Sophie se sintió obligada a responder de todos modos. Mi madre está enferma. Las facturas médicas. Se calló, sin querer cargar a un desconocido con sus problemas. Necesitaba ingresos extra. Algo cambió en la expresión de Vincent, tan sutil que casi se le pasó por alto. Tu expediente personal dice que te graduaste como la mejor de tu clase en Colombia, con un máster en literatura comparada. Podrías estar trabajando en cualquier sitio, haciendo cualquier cosa. Me gusta enseñar, dijo Sophie en voz baja, y me gusta estar en la ciudad, cerca de mi madre. Lealtad. Vincent lo dijo como si estuviera saboreando la palabra, una cualidad infravalorada en estos días. Sophie no sabía muy bien qué responder, así que se quedó en silencio. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero el miedo había sido sustituido gradualmente por otra cosa. Curiosidad, tal vez, o la misma extraña sensación que había sentido abajo cuando él le tocó la cara. Vincent se alejó de la ventana y se dirigió a su escritorio, donde sacó una carpeta. Voy a ofrecerte un puesto, no como camarera, sino algo completamente diferente. Abrió la carpeta, revelando lo que parecía un contrato. Mi comedor privado de arriba acoge eventos 3 noches a la semana, cenas corporativas, recaudaciones de fondos políticos, fiestas privadas. Necesito a alguien que gestione esos eventos, coordine con la cocina, supervise el servicio y se asegure de que todo salga bien. Sophie lo miró fijamente. No tengo experiencia con... Tienes un máster y, claramente, un excelente criterio, dado que no intentaste devolverle el golpe a la señora Castellano. La comisura de sus labios se elevó infinitesimalmente. Todo lo demás se puede aprender. El puesto tiene un sueldo de 80,000 al año con todas las prestaciones, incluida una cobertura sanitaria completa que se extendería a tu madre en un plan familiar. La palabra heredero
Salió de los pulmones de Sophie a toda prisa. 80,000. Eso era más de lo que ganaba como profesora y con el seguro médico. ¿Por qué? Ella se las arregló. No me conoces. Derramé champán sobre uno de tus clientes y causé un escándalo. ¿Por qué me ofreces esto? Vincent se quedó callado durante un largo momento, con sus ojos grises indescifrables, porque estabas aterrorizada, humillada y habías sido agredida físicamente. Y lo primero que hiciste fue disculparte, porque caminaste 3 kilómetros hasta el trabajo esta noche bajo la lluvia, porque no podías permitirte un taxi, y aún así llegaste 15 minutos antes, porque estás ahogada en deudas médicas y trabajando hasta el agotamiento, y aún así te las arreglaste para sonreír a cada cliente como si estuvieras genuinamente feliz de estar allí. Hizo una pausa. Y porque cuando te pregunté si estabas bien, dijiste la verdad en lugar de lo que pensabas que yo quería oír. Sophie tenía un nudo en la garganta. Realmente estabas observando. Te dije que veo todo lo que pasa en mi restaurante. Su voz era ahora más suave, casi amable. La pregunta es si aceptarás el puesto. Debería decir que no. Todos sus instintos le gritaban que Vincent Rossi era peligroso, que acercarse a él era una idea terrible, que los hombres que podían destruir vidas con una llamada telefónica no ofrecían generosos puestos de trabajo a profesores en apuros sin condiciones. Pero la última tomografía computarizada de su madre había mostrado nuevas manchas en sus pulmones. El tratamiento experimental que le había recomendado su oncólogo costaba $17,000 que el seguro no cubría. Sophie había estado tratando de averiguar cómo conseguir otro préstamo, cuántos turnos más podía hacer, si podía vender su coche. Sí, se oyó decir a Sophie. Acepto. Vincent sonrió entonces, una sonrisa auténtica que transformó su rostro de intimidante a devastador. Bien, empiezas el lunes. Thomas te enviará los detalles y el papeleo. Sophie se quedó aturdida. Gracias. No sé. No puedo expresar lo que esto significa para mí. Acabas de hacerlo. Vincent rodeó el escritorio y se acercó tanto que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Una cosa más, Sophie. El sonido de su nombre en su voz le provocó una extraña sensación en el sistema nervioso. Sí, si alguien vuelve a tocarte así en mi restaurante o en cualquier otro sitio, dímelo inmediatamente. ¿Entendido? Había algo en su tono, una cualidad de posesión protectora que debería haberla alarmado. En cambio, Sophie sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y que no tenía nada que ver con el miedo. Entendido, susurró. Los siguientes 3 meses fueron una nebulosa. Sophie se lanzó a su nuevo papel con la desesperación de alguien que no podía permitirse fracasar. Aprendió los nombres y las preferencias de todos los clientes habituales. Memorizó los maridajes de vinos, coordinó al personal de cocina y gestionó las crisis de última hora con una confianza cada vez mayor. El comedor privado se convirtió en su dominio y se le daba bien, mejor de lo que esperaba. Vincent estaba más presente de lo que ella había previsto, sin interferir exactamente, pero presente. Aparecía durante los eventos para comprobar que todo iba bien, y su imponente presencia hacía que todo funcionara mejor. Le pedía su opinión sobre los cambios en el menú y escuchaba sus sugerencias de mejora. Se daba cuenta cuando ella estaba cansada y la enviaba a casa antes de tiempo. Se daba cuenta cuando ella estaba estresada y aparecía con un café tal y como a ella le gustaba, aunque ella nunca se lo hubiera dicho. Se daba cuenta de todo, y Sophie se dio cuenta de que ella también se daba cuenta de él. La forma en que inspiraba respeto sin levantar la voz. Cómo su personal le era claramente devoto. No por miedo, sino por lealtad genuina. La vez que le oyó por casualidad al teléfono organizando que uno de los cocineros de línea viera a un especialista por la enfermedad cardíaca de su hija, pagado por Vincent. Sin hacer preguntas, Vincent Rossi era peligroso. Sí, pero también protegía a su gente de una manera que hacía que Sophie se sintiera más segura de lo que se había sentido en años. Intentó no pensar en lo que significaba que empezara a considerarse parte de su gente. El estado de su madre se estabilizó con el nuevo tratamiento. La angustia aplastante con la que Sophie había vivido durante meses comenzó a disminuir. Se encontró sonriendo más,
riendo con el personal de cocina, durmiendo toda la noche. La vida empezaba a parecerle manejable de nuevo. Y entonces Michael regresó. Sophie estaba supervisando una cena corporativa privada un jueves por la noche cuando oyó el alboroto en la planta baja. Voces elevadas, alguien exigiendo ver a Sophie Mitchell, el sonido de Thomas tratando de negar la entrada de forma educada pero firme. Se le hizo un nudo en el estómago. Se excusó del evento y bajó apresuradamente las escaleras, sabiendo ya a quién se encontraría. Michael Barrett estaba en el vestíbulo del restaurante, con su caro traje arrugado y el rostro enrojecido por el alcohol y la ira. Su exnovio, el hombre con el que había salido durante 2 años antes de descubrir que había estado malversando fondos de sus propios clientes, el hombre contra el que había tenido que testificar en el juicio, el hombre que había jurado que se lo haría lamentar, el hombre que había salido de prisión hacía 3 días. Sophie. Su sonrisa era maliciosa, vengativa. He estado intentando localizarte. Has cambiado de número. ¿Qué haces aquí, Michael? Sophie mantuvo la voz firme a pesar del miedo que le subía por la garganta. Thomas se había colocado entre ellos, pero Michael era impredecible cuando había bebido. Quería ver dónde habías acabado. Bonito sitio. Michael miró a su alrededor con exagerada admiración. Muy bonito. Debes de ganar mucho si puedes permitirte ese nuevo tratamiento para mamá. Sus ojos se endurecieron cuando se encontraron con los de ella. Me hace preguntarme qué tuviste que hacer para conseguir un trabajo como este. ¿A quién tuviste que...? Sophie se sintió como si le hubieran dado una bofetada por segunda vez en 3 meses. Vete, no lo creo. Verás, he estado investigando desde dentro, aprendiendo sobre este lugar, sobre Vincent Rossi. La sonrisa de Michael se amplió. ¿Sobre qué tipo de hombre es realmente? ¿Sabías, Sophie, cuando aceptaste este trabajo, sabías que estabas trabajando para ¿hay algún problema? La voz de Vincent cortó la diatriba de Michael como una navaja. Sophie nunca había estado tan aliviada de ver a alguien en su vida. Vincent estaba de pie a la entrada del comedor principal, con expresión tranquila, pero con una mirada que prometía violencia. 2 hombres que Sophie nunca había visto antes lo flanqueaban. Ambos eran corpulentos y vestían trajes que no disimulaban en absoluto los músculos que había debajo. Michael palideció ligeramente, pero el alcohol y el resentimiento lo volvieron estúpido. Tú debes de ser el jefe, Vincent Rossi. He oído hablar mucho de ti. Estoy seguro de que sí. El tono de Vincent podría haber congelado el fuego del infierno. Y, sin embargo, sigues aquí molestando a mi personal y a mis invitados, lo que sugiere o bien un valor extraordinario o bien una estupidez extraordinaria. Solo quería hablar con Sophie. Querías acosarla en su lugar de trabajo porque eres un hombre patético que no puede aceptar las consecuencias de sus propios actos. Vincent se adelantó y Michael dio un paso atrás. Sé exactamente quién eres, Michael Barrett. Sé que cumpliste 18 meses por malversación y fraude. Sé que culpas a Sophie por tu condena, a pesar de que eras culpable y ella simplemente dijo la verdad. Sé que has estado llamando al teléfono de su madre, enviando correos electrónicos amenazantes a su escuela y ahora apareciendo en su trabajo. El rostro de Michael pasó de enrojecido a pálido. No sé qué te dijo ella, pero a mí no me dijo nada. Me encargo de saber todo sobre cualquiera que pueda amenazar a alguien que me importa. La voz de Vincent se volvió más grave, más peligrosa. Esto es lo que va a pasar. Te vas a marchar. No volverás a ponerte en contacto con Sophie nunca más. Ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por carta, ni apareciendo en ningún sitio donde ella pueda estar. ¿Vas a olvidar que existe? ¿O qué? Michael intentó sonar desafiante, pero le temblaba la voz. Vincent sonrió, y fue la expresión más aterradora que Sophie había visto jamás. O te demostraré exactamente por qué deberías haber seguido temiéndome. Y créeme, Michael, la prisión federal te parecerá un campamento de verano comparado con lo que puedo organizar. Los hombres que flanqueaban a Vincent se movieron ligeramente, un cambio sutil que lo decía todo. Michael miró entre ellos, tragó saliva y pareció comprender por fin la situación en la que se había metido. Esto no ha terminado, dijo,
pero sonó hueco. Sí, dijo Vincent suavemente. Ha terminado. Sophie vio a Michael marcharse, escoltado por los hombres de Vincent y Thomas. Se dio cuenta de que estaba temblando como una hoja en una tormenta. El miedo que había estado conteniendo desde que vio a Michael en el vestíbulo la invadió de golpe. Sophie. Vincent apareció de repente, con las manos sobre sus hombros, estabilizándola. Respira. Se ha ido. Sabe dónde trabajo. Sophie se las arregló. Va a... No va a hacer nada. Las manos de Vincent se movieron para acariciar su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. Te prometo que nunca más te molestará. No lo sabes. Es vengativo. Me culpó de todo, y ahora, Sophie. La voz de Vincent era firme. Mírame. ¿Confías en mí? Era una pregunta peligrosa. El tipo de pregunta que tenía peso y consecuencias. Pero Sophie se encontró asintiendo de todos modos porque, de alguna manera imposible, confiaba en él. Este hombre al que conocía desde hacía 3 meses. Este hombre que lo veía todo y solucionaba los problemas con una frialdad silenciosa. Este hombre que la miraba como si fuera un tesoro. Entonces créeme cuando te digo que ya no será un problema. Sophie quería preguntarle qué significaba eso. Quería saber qué planeaba hacer Vincent. Pero una parte de ella reconocía que era mejor no saber que Vincent Rossi operaba en un mundo con reglas diferentes, y que cuanto menos entendiera esas reglas, más segura estaría. De acuerdo, susurró. El pulgar de Vincent le rozó el pómulo, siguiendo la tenue línea donde el anillo de la señora Castiano le había cortado meses atrás. El moretón había desaparecido hacía tiempo, pero su tacto permaneció como si aún pudiera verlo. Vete a casa, dijo en voz baja. Thomas te llevará. Tómate el día libre mañana. Tengo un evento mañana por la noche. Yo me encargaré. Sus manos se apartaron de su rostro, pero se mantuvo cerca. De todos modos, has estado trabajando demasiado. Descansa. Sophie sabía que debía discutir, insistir en que estaba bien, mantener cierta distancia profesional. Pero la adrenalina se estaba agotando en su organismo, dejándola agotada y temblorosa. Está bien. Thomas apareció con su abrigo y Sophie se dejó acompañar hasta un coche negro que definitivamente no era un taxi. Mientras se alejaban de Marcello's, miró hacia atrás y vio a Vincent de pie en la puerta, observándola marcharse con una expresión que no supo descifrar. A la mañana siguiente, Sophie se despertó con llamadas perdidas de su madre y un mensaje de voz que la hizo sentarse de golpe en la cama. Sophie, cariño, no te lo vas a creer. El hospital llamó a una especie de fundación benéfica que ha aceptado cubrir todos los gastos de mi tratamiento, la terapia experimental, todo. Dijeron que me seleccionaron como beneficiaria por mi situación económica y mis circunstancias médicas. ¿No es increíble? Dijeron que la fundación prefiere permanecer en el anonimato, pero al parecer cubren todos los gastos de forma indefinida mientras el tratamiento continúe. Estoy llorando, Sophie. No quería agobiarte con lo preocupada que estaba, pero esto es un milagro. Sophie se quedó paralizada, con el teléfono en la mano. Una fundación benéfica, anónima, que lo cubría todo. Sabía exactamente de dónde había venido ese milagro. Llamó ella misma al hospital, confirmó los detalles y se enteró de que sí, la fundación era legítima. No podían revelar la identidad del donante. Y sí, cubría todo, incluidos los medicamentos, las estancias en el hospital y los tratamientos experimentales no aprobados por el seguro. Luego llamó a Thomas y le pidió que la llevara a Marcello's. Señorita Mitchell, el señor Rossi dijo que se tomara el día libre. Necesito verlo, Thomas. Por favor. Vincent estaba en su oficina trabajando en el papeleo cuando Sophie entró. Levantó la vista, con una mirada de sorpresa que no pudo ocultar. Sophie, deberías estar descansando. Pagaste el tratamiento de mi madre. Sonó como una acusación, aunque ella no lo había dicho con esa intención. Vincent dejó el bolígrafo. No sé qué es lo que no sabes. Sophie se acercó a su escritorio, con la voz temblorosa por la emoción. No me mientas. Una fundación benéfica anónima que cubre todos los gastos de forma indefinida. Fuiste tú. Durante un largo momento,
Vincent se limitó a mirarla. Luego suspiró y se recostó en su silla. Sí, ¿por qué? La pregunta brotó de ella. Vincent, son cientos de miles de dólares, quizá más. No puedes simplemente... Puedo. Lo hice. Se levantó y rodeó el escritorio. Tu madre está enferma, Sophie. Te estabas matando a trabajar para intentar salvarla. Yo tenía los medios para ayudar, así que lo hice. ¿Pero por qué? Sophie oyó las lágrimas en su voz y las odió. No soy nadie. Trabajo para ti. Esto es demasiado. Nunca podré pagártelo. Vincent se detuvo frente a ella, tan cerca que ella podía ver los destellos azules de sus ojos grises. No quiero que me lo devuelvas. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Vincent se acercó y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto tan tierno que a Sophie se le cortó la respiración. Quiero que dejes de cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, dijo en voz baja. Quiero que duermas sin pesadillas sobre facturas médicas. Quiero que trabajes porque te gusta, no porque estés desesperada. Quiero. Hizo una pausa, y algo vulnerable se reflejó en su rostro. Quiero que seas feliz. ¿Por qué te importa? Susurró Sophie. Solo soy, no eres solo nada. La mano de Vincent se detuvo cerca de su rostro, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Eres valiente y leal, y muy terca a la hora de aceptar ayuda. Haces que mi restaurante sea mejor con tu sola presencia. Haces que todo sea mejor. Bajó la voz. Y me preocupo por ti, Sophie, más de lo que debería, más de lo que probablemente sea prudente. El corazón de Sophie latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Vincent, no tienes por qué decir nada, dijo rápidamente. Sé que esto complica las cosas. Soy tu jefe. Hay una dinámica de poder. Solo necesitaba que entendieras que ayudar a tu madre no era caridad. Era... parecía buscar las palabras. Era yo cuidando de alguien que me importa. Eso es todo. Sophie había pasado 3 meses observando a este hombre, aprendiendo sus gestos, entendiendo las capas que se escondían bajo su superficie controlada. Lo había visto dirigir salas llenas de gente poderosa y tranquilizar a empleados junior nerviosos con la misma facilidad. Había notado cómo la miraba cuando pensaba que ella no prestaba atención, cómo encontraba excusas para estar donde quiera que ella estuviera, cómo todo su comportamiento se suavizaba cuando ella entraba en una habitación. Se había estado diciendo a sí misma que todo era interés profesional, que sus propios sentimientos crecientes eran unilaterales, peligrosos, una receta para el desastre. Pero allí de pie, viendo la vulnerabilidad en los ojos de Vincent Rossi, oyéndole admitir que se preocupaba por ella, Sophie se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma. ¿Y si quisiera complicar las cosas? Se oyó decir. Vincent se quedó muy quieto. Sophie, yo también me preocupo por ti, continuó, con las palabras saliéndole a borbotones ahora que había empezado. Lo hago desde hace tiempo. Me repetía a mí misma que era gratitud o que estaba interpretando demasiado cómo me tratabas. Pero Vincent, cuando Michael apareció anoche, tú eras la única persona a la que quería ver, la única persona que sabía que lo arreglaría todo. Y cuando me enteré del tratamiento de mi madre, lo primero que pensé no fue alivio. Fue que habías hecho algo increíblemente generoso y yo quería hacerlo. Se interrumpió sin atreverse a terminar. ¿Querías qué? La voz de Vincent se había vuelto áspera. Sophie lo miró a los ojos. Quería besarte. El aire entre ellos se volvió eléctrico. La mano de Vincent finalmente la tocó, acariciándole la mandíbula con una delicadeza que parecía contradecir su peligrosa reputación. Es una idea terrible, dijo, pero ya se estaba inclinando hacia ella. Probablemente, Sophie asintió, con el pulso acelerado. No soy un buen hombre, Sophie. Las cosas que he hecho, no me importa. Y se dio cuenta de que era cierto. Fuera lo que Vincent Rossi hubiera hecho en el pasado, fuera quien fuera en el mundo, más allá de Morelos, nada de eso importaba tanto como cómo la trataba, cómo protegía a su gente,
cómo había pagado literalmente cientos de miles de dólares para aliviar su carga sin esperar nada a cambio. Deberías, dijo Vincent, pero ahora su pulgar le acariciaba el labio inferior y sus ojos se habían oscurecido por el deseo. Entonces oblígame, susurró Sophie. Vincent perdió el control. La besó como si ella fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Una mano se enredó en su cabello mientras la otra la atraía hacia él. Sophie se derritió contra él. Sus dedos agarraron su camisa y le devolvió el beso con todo el deseo reprimido de 3 meses de negación. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Vincent apoyó su frente contra la de ella. Esto lo cambia todo, dijo. Lo sé, ya no puedo ser tu jefe. No si vamos a... Parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Estar juntos, añadió Sophie. Sí. Se apartó lo suficiente para ver su rostro, lo que significa que tienes que decidir entre el trabajo o esto. No te pondré en una situación en la que haya ese tipo de desequilibrio. Sophie había pasado tanto tiempo siendo práctica, tomando decisiones seguras, haciendo lo responsable. ¿Y a dónde la había llevado eso? Agotada, arruinada y sola. Vincent le ofrecía algo diferente, peligroso tal vez, pero también real, honesto, el tipo de conexión intensa que solo había leído en los libros. Quiero esto, dijo con firmeza. Encontraré otro trabajo. No es eso. Mantendrás el trabajo, la interrumpió Vincent, pero no trabajarás directamente para mí. Reestructuraré las cosas para que dirijas la división de eventos privados como contratista independiente. Tendrás autonomía, tu propio presupuesto y rendirás cuentas a la junta directiva en lugar de a mí. Eso mantendrá la profesionalidad y nos dará espacio para... Sonrió levemente. Averiguar qué es esto. Sophie sintió una oleada de alivio, felicidad y algo más profundo. Ya lo has pensado todo. No he pensado en nada más que en ti durante 3 meses, admitió Vincent. Intentaba ser honorable, profesional, darte espacio para que te adaptaras a tu nueva vida sin presiones. Pero entonces apareció Michael y quise destrozarlo por asustarte. Y cuando te oí hablar por teléfono con tu madre esta mañana, oí lo feliz que parecía. Se interrumpió con una emoción que se reflejó en su rostro. Ya no podía fingir que solo se trataba de interés profesional. Sophie lo besó de nuevo, esta vez más suavemente, saboreándolo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Vincent dijo, te llevaré a cenar, una cita de verdad, a algún sitio que no sea Morelos. Ya sabes, la gente hablará. Sophie señaló lo nuestro. Que lo hagan. La sonrisa de Vincent se volvió lobuna. Nunca me ha importado especialmente lo que piense la gente. Y Sophie la volvió a atraer hacia él, bajando la voz a ese tono grave y peligroso que le hacía estremecerse. Quiero que todo el mundo sepa que eres mía. La posesividad debería haberle molestado. En cambio, Sophie sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Tuyo? Si tú me aceptas. La expresión de Vincent se volvió seria. Sé lo que te estoy pidiendo. Estar conmigo significa lidiar con mi mundo, mi pasado, las complicaciones que conlleva mi vida. Pero te lo juro, Sophie, nunca dejaré que nadie te haga daño. Te protegeré a ti, a tu madre y a todo lo que te importa con todo lo que tengo. Nunca más tendrás que volver a tener miedo. Sophie pensó en el diagnóstico de su madre, en perder su trabajo, en las amenazas de Michael. Pensó en el último año de miedo y estrés constantes y en la lucha por mantenerse a flote. Pensó en cómo Vincent Rossi había entrado en su vida en el peor momento y había procedido a solucionar sistemáticamente todos los problemas que tenía. No porque quisiera algo de ella, sino porque podía, porque se preocupaba por ella. Sí, dijo Sophie simplemente, te tendré. Vincent la besó de nuevo, y esta vez se sintió como una promesa, como el comienzo de algo que cambiaría irrevocablemente la vida de ambos. A partir de ese momento, todo cambió. Vincent la llevó a cenar a un pequeño restaurante italiano en Brooklyn que los turistas nunca encontraban, pero que los lugareños adoraban. Le cogió la mano al otro lado de la mesa y le contó historias sobre su infancia en la ciudad,
sobre cómo se hizo cargo de Morelos cuando estaba en quiebra y lo convirtió en lo que es hoy. Le preguntó por su trabajo como profesora, su tesis sobre la literatura victoriana, la afición de su madre por la jardinería. Escuchaba como si cada palabra fuera importante. Sophie se enamoraba un poco más con cada minuto que pasaba. Durante las siguientes semanas, navegaron por su nueva realidad. Sophie pasó a desempeñar su nuevo cargo, que le daba más autonomía y un mejor sueldo, al tiempo que eliminaba la relación jerárquica directa con Vincent. La salud de su madre seguía mejorando. Michael, fiel a la palabra de Vincent, desapareció por completo de su vida. Más tarde se enteró, por un comentario casual de Thomas, de que se había trasladado a Seattle por una oportunidad de negocio que requería su atención inmediata. No le preguntó qué tipo de oportunidad de negocio era. Estaba aprendiendo qué preguntas no debía hacer, pero también aprendió qué preguntas eran importantes. Aprendió que las conexiones de Vincent eran más profundas y complicadas de lo que había imaginado, que su restaurante era solo la cara legítima de una empresa mucho más grande, que el respeto que inspiraba provenía de una combinación de astucia para los negocios y una reputación de crueldad con los enemigos y lealtad con los amigos. Aprendió que Vincent Rossi no era del todo un buen hombre, pero que era bueno con ella. 2 meses después de aquel primer beso, Sophie estaba supervisando un evento privado cuando escuchó por casualidad una conversación que no debía oír. Dos socios de Vincent hablaban de una situación que requería su atención personal, sobre alguien que había robado a la familia y las consecuencias. Se sintió mal al darse cuenta de las implicaciones. Esa era la otra cara del mundo de Vincent, la parte en la que ella había evitado pensar cuidadosamente. Vincent la encontró después, le echó un vistazo a la cara y lo supo. ¿Qué has oído?, le preguntó en voz baja. Sophie se lo contó. Luego le hizo la pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Quién eres, Vincent? ¿De verdad? Él se quedó en silencio durante un largo rato, de pie junto a las ventanas de su oficina, contemplando las luces de la ciudad. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa, mesurada. Mi familia lleva 4 generaciones en esta ciudad, dijo. Empezamos como inmigrantes sin nada. Mi bisabuelo montó un pequeño negocio, en su mayor parte legal. Su hijo lo amplió y se involucró con los sindicatos. Mi padre, Vincent, hizo una pausa. Mi padre estableció conexiones que eran menos legales. Cuando heredé el control, nuestros intereses eran variados. Algunos legales, otros en zonas grises y otros claramente delictivos. El corazón de Sophie latía con fuerza. Y ahora estoy tratando de hacer la transición a un negocio legítimo. Marelo es parte de eso. También lo son las propiedades inmobiliarias, las empresas de importación, las carteras de inversión. Pero es un proceso lento, Sophie. Hay obligaciones, relaciones que no se pueden abandonar así como así, personas que dependen de la antigua estructura. Se volvió hacia ella y la vulnerabilidad de su expresión le hizo doler el pecho. No te voy a mentir. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. He hecho daño a personas que amenazaban a mi familia o mis intereses. He utilizado el miedo y la intimidación para resolver problemas. Estoy intentando ser mejor que mi padre. Pero sigo siendo, dijo con un gesto de impotencia, sigo siendo lo que soy. Sophie cruzó la habitación y se plantó delante de él. ¿Y qué es eso? Peligroso, dijo Vincent sin rodeos. Moralmente comprometido. Alguien de quien probablemente deberías huir. Sophie le tomó las manos, sintiendo los callos en sus palmas, la fuerza de su agarre. Pensó en todo lo que él había hecho por ella. Cómo la había protegido de la señora Castellano y Michael. Cómo había salvado a su madre sin pedir nada a cambio. Cómo había reestructurado su negocio solo para hacer posible su relación. Te pregunté quién eres, dijo en voz baja. No qué has hecho, no es lo mismo. Los ojos de Vincent buscaron los de ella. ¿De verdad crees eso? Creo que eres alguien que intenta ser mejor. Alguien que protege a las personas que le importan. Alguien que dirige un negocio en el que los empleados son genuinamente felices porque los trata con respeto.
Sophie se acercó. Creo que eres el hombre que se da cuenta cuando las camareras vuelven a casa bajo la lluvia y se asegura de que las lleven en coche. ¿Quién paga tratamientos contra el cáncer sin querer reconocimiento? ¿Quién me mira como si fuera la persona más importante del mundo? Lo eres, dijo Vincent con rudeza. Sophie, tú, sé que tu mundo es complicado, interrumpió Sophie. Sé que has hecho cosas que yo no entendería, pero Vincent, pasé un año viendo cómo mi madre moría lentamente, trabajando en 3 empleos, ahogada en deudas, miedo y desesperanza. Y entonces apareciste tú y lo mejoraste todo. No porque quisieras algo de mí, no para controlarme, sino porque eres alguien que ve el sufrimiento y lo soluciona. Ella levantó la mano para acariciarle la cara, sintiendo la ligera barba incipiente en su mandíbula. Así que sí, sé quién eres realmente, y de todos modos elijo quedarme. Vincent la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. No te merezco. Probablemente no, asintió Sophie, sonriendo contra su pecho. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. Él se rió con un sonido áspero por la emoción. Luego la besó, y Sophie sintió que sus últimas reservas se desvanecían. Fuera cual fuera el pasado de Vincent, fueran cuales fueran las complicaciones de su mundo, las afrontarían juntos. 6 meses después, Sophie estaba en el comedor privado de Marcello, supervisando los preparativos de lo que le habían dicho que era una importante cena corporativa. El cliente había sido extrañamente específico con los detalles. Flores concretas, música específica, un menú cuidadosamente seleccionado para alguien que prefería la elegancia sencilla a los platos sofisticados. Sophie lo había coordinado todo a la perfección, como siempre. La sala estaba preciosa, iluminación íntima y mesas cuidadosamente dispuestas. Estaba haciendo una última revisión cuando Vincent apareció en la puerta. ¿Está todo listo?, preguntó. Perfecto, confirmó Sophie. Tu cliente debería estar muy contento, aunque debo decir que esto parece más una cena romántica que un evento corporativo. Eso es porque lo es. Vincent entró en la sala y Sophie se dio cuenta de que llevaba un smoking. No solo su habitual traje caro, sino un traje de etiqueta completo. Estaba espectacular. No lo entiendo, dijo Sophie lentamente. Tú me lo dijiste. Te mentí, sonrió Vincent. Esa pequeña mueca de sus labios que ella había aprendido a interpretar como señal de que estaba satisfecho consigo mismo. No hay ninguna cena corporativa, solo estamos tú y yo. Sophie volvió a mirar alrededor de la sala, viéndola con nuevos ojos. Las flores eran peonías, sus favoritas. La música era la lista de reproducción con la que le gustaba trabajar. El menú incluía la comida favorita de su madre. Vincent, ¿qué? Quería hacerlo bien. Él la interrumpió colocándose frente a ella. En el lugar donde nos conocimos, donde todo cambió, le tomó las manos con un apretón cálido y firme. Sophie, hace 6 meses, derramaste champán sobre uno de mis clientes y te abofetearon por ello. Sophie se rió a pesar de su confusión. No fue mi mejor momento, fue el mío, dijo Vincent con seriedad, porque te miré de verdad, y vi a alguien valiente, obstinado y muy hermoso. Me dolió el pecho. Vi a alguien que se estaba ahogando, pero que aún así intentaba sonreír. Alguien que necesitaba ayuda, pero que era demasiado orgullosa para pedirla. Sus pulgares acariciaron los nudillos de ella. Me dije a mí mismo que solo estaba ayudando a una empleada, que solo estaba siendo un buen jefe. Pero Sophie, me enamoré de ti desde el primer momento en que te disculpaste con la señora Castellano, a pesar de que estabas sangrando. Cuando preguntaste si te iban a despedir, en lugar de exigir que arrestaran a esa mujer. Cuando me miraste con esos ojos y supe que ibas a cambiarlo todo. El corazón de Sophie latía con fuerza. Vincent, déjame terminar. Sonrió y había algo de nerviosismo en su sonrisa. Vincent Rossi, que dominaba salas llenas de hombres poderosos sin pestañear, estaba nervioso. Estos últimos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me haces querer ser mejor. Me haces creer que puedo ser mejor. Entraste en mi mundo sin pestañear
y reclamaste un lugar en él como si siempre hubieras pertenecido a él. Soltó una de sus manos y metió la mano en el bolsillo. Cuando la sacó, sostenía una pequeña caja de terciopelo. Sophie contuvo el aliento. Vincent se arrodilló, mirándola con esos ojos tormentosos, llenos de amor y esperanza, y solo un atisbo de vulnerabilidad. Sophie Mitchell, sé que no soy un hombre fácil. Sé que mi mundo es complicado y peligroso y a veces desagradable, pero te juro que pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz, protegiéndote y amándote con todo mi ser. Abrió la caja, revelando un anillo que hizo que a Sophie se le llenaran los ojos de lágrimas. Una sencilla banda de platino con un único diamante perfecto, elegante y discreto, absolutamente perfecto. ¿Quieres casarte conmigo? Sophie lloraba ahora, lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Pensó en la chica que había derramado champán hacía 6 meses, aterrorizada, desesperada y tan cansada de luchar sola. Pensó en lo lejos que había llegado, en lo mucho que había cambiado, en cómo Vincent le había dado no solo dinero o un trabajo, sino algo infinitamente más precioso. Un compañero, alguien que la veía tal y como era y la quería de todos modos. Sí, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Sí, Vincent, sí. Él le deslizó el anillo en el dedo, luego se levantó y la atrajo hacia sus brazos, besándola mientras ella reía y lloraba y le devolvía el beso. De algún lugar comenzó a sonar la música. El cuarteto que ella había contratado para la cena corporativa se reveló en un rincón de la sala. Lo has planeado todo, acusó Sophie entre besos. El evento falso, las peticiones específicas. Quería que fuera perfecto, dijo Vincent contra su boca. Te merecías la perfección. Lo es. Sophie se apartó lo suficiente para mirar el anillo y luego a él. Vincent, lo es todo. Tú lo eres todo. Él la corrigió. Sophie, yo parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Algo que rara vez le sucedía. Nunca creí que pudiera tener esto, este tipo de felicidad, este tipo de amor. Pensaba que era para otras personas, para personas mejores. Pero tú me miraste por completo, incluso las partes oscuras, y te quedaste. Me elegiste. Seguiré eligiéndote, prometió Sophie, todos los días durante el resto de nuestras vidas. Vincent la besó de nuevo y Sophie sintió que la última pieza de su antigua vida se desmoronaba. El miedo, el agotamiento, la preocupación constante. Todo ello sustituido por esto. Por un hombre que la había visto en su peor momento y había decidido que merecía la pena protegerla, amarla, que lo merecía todo. Mi madre se va a volver loca, dijo Sophie de repente, riendo. Lleva meses preguntándome cuándo te voy a llevar a una cena familiar. Ya le pedí permiso, admitió Vincent. La semana pasada, Sophie se apartó para mirarlo fijamente. ¿Qué? Cené con tu madre. Le pedí su bendición para casarme contigo. La sonrisa de Vincent se volvió tímida. Dijo que sí, obviamente. Luego me dijo que si alguna vez te hacía daño, encontraría la manera de hacérmelo lamentar a pesar del cáncer. Sophie se rió, imaginándose a su pequeña y dulce madre amenazando a Vincent Rossi. Eso suena como ella. Me gustaba, dijo Vincent. Ya veo de dónde has sacado tu terquedad. Se quedaron en el comedor durante horas, comiendo la cena que Sophie había planeado sin saberlo, para su propio compromiso, bailando al son del cuarteto, hablando de su futuro. Vincent quería una boda pequeña, solo con la familia más cercana. Sophie estuvo de acuerdo, ya que nunca le habían gustado las grandes producciones. Hablaron de dónde vivirían. Vincent tenía un ático que ella nunca había visto, pero le prometió que tenía mucho espacio para sus libros y para que su madre pudiera visitarla. Hablaron de su carrera docente. Vincent pensaba que debería escribir, quizá trabajar en la novela que ella había mencionado una vez. Hablaron de todo y de nada, envueltos el uno en el otro, con la certeza de que, fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. Más tarde, mientras Thomas los llevaba a casa, al ático de Vincent, que ahora sería su hogar, Sophie miró su anillo a la luz de las farolas. ¿En qué piensas?, le preguntó Vincent,
rodeándole los hombros con el brazo. Sophie se recostó contra él, sintiéndose segura, amada y ridículamente feliz. Pienso que hace 6 meses derramé champán sobre un cliente y me abofetearon. Y pensé que era el peor momento de mi vida. Y ahora sé que fue el mejor, dijo Sophie con sencillez, porque te trajo a mí. Vincent le besó la coronilla. Ya te estaba observando, Sophie. Ya estaba interesado. El champán solo me dio una excusa para intervenir. Sophie sonrió pensando en cuántas veces Vincent había estado allí en el momento justo. Cómo se había dado cuenta de que ella estaba pasando apuros y había decidido ayudarla. Cómo la había visto no como alguien de quien aprovecharse, sino como alguien a quien proteger. Mi héroe, bromeó ella. Tu marido, la corrigió Vincent. Pronto. Sophie se volvió para besarlo como es debido, sin importarle que Thomas estuviera en el asiento delantero. Mi marido, asintió ella. Me gusta cómo suena. Vincent la atrajo hacia sí y Sophie sintió su sonrisa contra sus labios. A mí también, a mí también. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanas mientras se dirigían hacia su futuro. Complicado, incierto y absolutamente perfecto. Sophie Mitchell había pasado un año sumida en el miedo, las deudas y la soledad, pero había salido a flote en los brazos de un hombre que movería montañas para mantenerla a salvo, que la había visto en su momento más bajo y había decidido que ella lo valía todo. Y mientras Vincent la abrazaba con fuerza y ella sentía el peso de su anillo de compromiso en el dedo, Sophie supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. A veces los peores momentos conducían a los mejores,